El tema que voy a tratar el día de hoy va a referirse a la medición usando el método de los dos batímetros. Este método es, digamos así, aplicado más, pero es más usado generalmente a nivel de estudiantes, ¿no? Cuando se hace los cursos de ingeniería, de técnica, pero es un método que funciona, que le puede ser útil. De repente, teniendo dos batímetros monofásicos, queremos medir potencias trifásicas, entonces vamos a demostrar cómo que funciona. Este sistema es usado en sistemas trifásicos de tres conductores, o de tres hilos, o de tres fíos, ¿correcto? Entonces, para esto, para entender este método, tenemos primero que tener idea clara de la parte fasorial. Cuando ya hablamos de fasores, estamos hablando de vectores. Pero aquí viene la cuestión de que yo quiero enfocarlo más que todo también a la persona que está aprendiendo, que no es un electricista, es un práctico, una persona que aspira a aprender más, conocer más. Entonces le voy a dar la forma como él puede graficarlo. Pero no implica pues que esto solamente sea para la persona que desconoce, que está aprendiendo, no para las personas también que estudian ingeniería, que estudian técnica, ¿correcto? Entonces va para todo ese grupo de personas que tienen interés en la parte eléctrica, ¿correcto? Entonces para esto vamos a graficar el sistema trifásico. El sistema trifásico normalmente, como lo van a encontrar en el análisis, va a ser este. Donde aquí le voy a decir la tensión de la fase de la fase R u R, ¿no? De la tensión de la fase US y UT, ¿no me acuerdo? De la fase. Está quitado del centro, ¿correcto? Centro aquí. Pues bien, cuando se tienen estas tres fases, R, S, T, ¿qué viene al caso? Viene lo que se llama la secuencia de fases, que yo ya lo tengo explicado en un video, pero para este tema lo voy a necesitar explicarlo nuevamente. Pues bien, entonces existen rotaciones que serían así. Sería secuencia de fase, ¿cierto? R, S, T y secuencia de fase R, T, RTS. T, S. ¿Ok? Entonces, si esto es R, S, T, ¿correcto? Entonces decimos que el sistema sería RST en el sentido de generación, ¿cierto? RST. Y el RTS significa que viene R, T, S y viene así. Pero, ojo,
ojo, aquí hay algo que es importante entenderlo. Yo estoy colocando estos sentidos, esto es RST, ¿cierto? Esta es la secuencia, ¿correcto? Es la secuencia. La secuencia primero es R, después es S, después es T. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué está significando? Que primero la primera sinusoide, aquí, la primera sinusoide, vamos a suponer aquí que yo tengo polo norte, ¿cierto? Y que aquí yo tengo polo sur, ¿cierto? Asumiendo que mi espira R, que está aquí, lo neutro, ¿cierto? Pues aquí está, en este sentido estamos viendo así, R, S, T, ¿ok? Entonces, cuando esto gira, ¿cierto? Cuando esto gira, pasa a ser, aquí está R, aquí estaría en el máximo positivo, digamos así, vamos a colocarlo así, correcto. Entonces, R estaría aquí en el máximo, y va a caer así, ¿cierto? R, este es R, ¿cierto? Pero ¿quién está en el negativo? Está por acá, el negativo está por aquí. Cuando esto está aquí, él ya está por aquí más o menos. Aquí. Entonces conforme él va apareciendo, él va siendo 0, ¿cierto? Y va, pasa así, y S pasa al máximo, y el S pasa a ser segundo. Es cierto. Y de ahí el T pide aquí y vuelve a pasar aquí, pasa norte. Entonces aquí sería el tercero. Vamos a poner así. T, ¿correcto? Entonces la secuencia es RST, o sea, RST, esta es la secuencia. Pero, ¿cómo que está girando? Entonces, ese sería lo que llamaríamos la velocidad angular. Esta sería la velocidad angular, ¿correcto? La velocidad angular, o sea, la velocidad angular es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la secuencia de fase RST y la velocidad angular es al revés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí viene, ¿quién fue primero? R, S. Después S primero, después viene T, y así, ¿cierto? Después viene R, S, T. Entonces, entre este punto máximo y este punto máximo, ¿cuántos grados habrá? Grados eléctricos, 120 grados eléctricos. Y entre este punto y este punto habrá 120 grados eléctricos, ¿correcto? Entonces están desplazados 120 grados eléctricos. Pues bien, habiendo entendido esta parte, vamos ahora a ver la parte de las tensiones, de las componentes de las tensiones y de las corrientes, ¿correcto? Pues bien, vamos a usar este mismo gráfico aquí para ver la parte de las corrientes. Tomando en cuenta esta secuencia fácil que la vamos a usar, ¿cierto? Se supone entonces que UR va a ser primero, US viene después y UT después, ¿correcto? Viene así. Entonces hay una cuestión que, por ejemplo, cuando yo tengo corrientes con cargas inductivas, ¿quién va primero? La tensión. Entonces, cuando hagamos
Si esta la tensión aparece primero, la corriente y carga inductiva va a aparecer aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. Aquí va a ser IR. Vamos a poner R'. Entonces aquí va a haber un atrás. Entonces cuando es carga inductiva, esta corriente IR estará aquí y ese estará, ¿cierto? Este primero, y ese estará acá, y este primero, en la secuencia, IT estará aquí. Y IT y S, ¿correcto? Entonces aquí estaría el ángulo, aquí sería el ángulo phi, ¿correcto? Phi. Vamos a ponerle prima. Y cuando la corriente es capacitiva, ¿quién va primero? La corriente, después la tensión. Entonces, si esta es la tensión, antes que aparezca la tensión ya apareció la corriente, digamos así. Entonces aquí sería, ¿cierto? Aquí sería IR segunda. Aquí sería IT segunda. Y aquí sería IS segunda. ¿Ok? Entonces aquí sería un phi o ángulo phi segundo, ¿cierto? Aquí sería el ángulo phi. Aquí sería el ángulo phi. Entonces este sería capacitivo y este sería inductivo. ¿Correcto? Entonces, estas cosas vamos a tener que aprender a diferenciar. ¿Estamos de acuerdo? Aquí para abajo y para arriba. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos que esta corriente está trazado en un sistema inductivo y adelantado en un sistema capacitivo, vamos a ver ahora las componentes, las tensiones, ¿no? La concatenada entre la fase U, US, UT y RT. ¿Correcto? Entonces vamos a ver la cuestión de las tensiones ahora. Pues bien, si yo tengo aquí aquí yo tengo un ángulo de 120 grados. 120 grados eléctricos, acuérdense siempre, eléctricos. ¿Ok? 120 grados eléctricos. Entonces aquí tenemos UR, ¿cierto? UR, US y UT, ¿correcto? Entonces, cuando la secuencia es RST, ¿cuál es la velocidad angular? De esta forma, en este sentido, ¿correcto? La rotación. Velocidad angular se está refiriendo a la rotación, ¿cierto? En la práctica, a la rotación. ¿Cómo está rotando el negocio? Si la velocidad angular fuera para abajo, rota así. Entonces aquí sería RTS, ¿correcto? Que sería este caso, RTS. Pues bien, entonces, ¿cómo que vamos a definir aquí las tensiones? Si yo tengo la secuencia RTS, entonces, que yo RST, entonces después de R viene S, entonces S a R le voy a tener que restar S. Entonces, ¿qué es lo que va a... ¿Por qué la resta? A ver, vamos a entender de qué se trata. Si estas son las tensiones de fase, las tensiones de línea, ¿cuáles serían? Serían estos extremos, correcto. Los extremos. Aquí. Estas serían las tensiones de línea. Entonces aquí sería U
U, R, de hecho separado, S. Aquí, US, UT, ¿cierto? URS, ST, U, S, T, y UTR, UTR, ¿cierto? Estoy dejando separado. Pues bien, aquí estoy midiendo aquí, pero ¿cuál es el sentido del vector resultante de estos tres vectores? Si este está para acá, este está para acá, este está para acá, y este vector resultante, ¿cómo que funciona? ¿Cómo que estaría? ¿Para abajo? ¿Para arriba? Entonces va a depender de la secuencia. Si la secuencia entonces es RST, significa que si estando R, quien va a subir es S. Solamente que S es la resta, porque esto es una resta. En un triángulo, ojo, en un triángulo, vamos a suponer que es así. Voy a colocar dos vectores. Primero voy a colocar dos vectores. A ver, dos vectores aquí. Un vector así y otro vector así. ¿Vale? La suma de dos vectores sería esto. Paralela aquí, ¿verdad? Y de esta punta paralelo aquí. Entonces sería vector 1, vector 2, y aquí sería paralelo así, aquí. Paralelo. ¿Cierto? La suma. Entonces aquí tendría vector resultante. ¿Cierto? Vector resultante. De R, ¿cierto? De B1 y B2. Vamos a poner, ¿cierto? B1 más B2. ¿Correcto? Pero, este es la resultante de todos vectores. Pero, la resta de todos vectores, de estos mismos dos vectores, ¿cierto? La resta de estos mismos dos vectores sería la unión de todos puntos. Que sería así. ¿Cierto? Aquí sería aquí, la unión de todos puntos. ¿Cierto? Entonces vamos a ver quién se resta con quién. Aquí es la suma B1 más B2, ¿cierto? Entonces vector resultante B1 más B2. Pero aquí es B1, vamos a poner B1. Si yo le pongo B1 y este B2 y le digo B1 menos B2, entonces B1, B2 pasaría aquí, ¿cierto? Ahora aquí, ¿qué está sucediendo ahí? Aquí yo tendría B1, ¿cierto? B1 y B2, en lugar de estar de aquí para allá, está ahora de aquí para acá. Entonces sí sería aquí, ¿cierto? Aquí sería menos B2. Aquí sería B1. Entonces si yo digo así, B1 más menos B2, ¿cierto? Igual sería B1 menos B2. ¿Correcto? Entonces aquí sería, el resultado sería este, que sería este sentido así. Entonces aquí sería B1 menos B2 tiene este sentido. B2 menos B1, ¿cierto? Va a tener la misma longitud, solamente que el sentido para abajo. Este para arriba, este para abajo. ¿Ok? Han captado la idea ahí. Entonces, teniendo en cuenta esta explicación pequeñita, la vamos a ver aquí. Pues bien, si yo tengo el vector R, ¿cierto? Y le voy a restar S, voy a pasarlo para arriba. Entonces, si tengo aquí el S, ¿qué sería el S aquí? Entonces sería aquí el S, pasaría para acá. Correcto. ¿Cierto? Aquí. Vamos a poner aquí. ¿Cierto? Hasta aquí. Y ya teniendo el S aquí y el R aquí, voy a ponerlo paralelo. ¿Cierto? Así. ¿Cierto? Y me va a dar este vector que sería este. Solamente que ¿cuál es el sentido? Este.
¿cierto? En este sentido. Entonces, aquí, UT o aquí, US, ¿cierto? US menos UT, ¿cierto? Entonces UT viene así, UT, US, que está así, menos UT, ¿cierto? Aquí sería aquí T, aquí, así, ¿cierto? Y sería este. Entonces el vector sería para abajo. Entonces sería así, así y así. ¿Correcto? Entonces serían estos el sentido de rotación, ¿cierto? La velocidad angular. Pero los vectores se pueden llevar, se pueden transportar de aquí, de este punto, se pueden transportar aquí, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué sucede en el transporte. Entonces, el transporte, otra relación, ¿qué va a suceder? Se está viendo aquí lo siguiente, ¿cierto? Que si yo tengo el vector aquí, ¿cierto? Aquí, ¿qué está sucediendo? Me está apareciendo aquí un vector negativo, ¿correcto? Vamos a ponerlo así, ¿cierto? Y esto sería R, entonces sería UR, menos S, ¿cierto? UR menos S, o sea, la tensión de R menos S. Entonces aquí este es R, US y UT, entonces R menos S, ¿cierto? Ahora, con la T sería aquí igualito, sería aquí, sería UR, UST, US menos T, ¿cierto? UR menos S. Y T menos R, ¿cierto? Menos R sería aquí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, está aquí sería U menos S. O sea, R menos S. S menos T, que está aquí, que sería para abajo. Y T menos R. Entonces estamos T, le quitamos el R para acá. Menos R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el R va a ser negativo por acá. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería UR, UT menos R. Entonces, ya tenemos tres vectores que en el ángulo formado aquí, ojo aquí, si aquí hay 120 grados, ¿cierto? Cuando va para allá, forma 60. Y esto, como son iguales, la mitad es 30, ¿cierto? 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? 30 grados. Entonces, ojo, acuérdense bien de esto. 30 grados, aquí 30 grados, 30 grados, 30 grados, 30 grados. ¿Ok? Acuérdense entonces que aquí entre la tensión de fase y la tensión compuesta, ¿cierto? O entre líneas, tiene 30 grados. Y está adelantada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces está adelantada la tensión compuesta, está adelantada a la tensión respecto a la tensión de fase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es esto la parte introductoria a lo que ya sería el método de los dos batímetros.
Pues bien, por favor, así que sea posible que tengan dudas, hagan la pregunta. Pregunten y yo voy a tratar en lo posible de responder. Y también les invito pues a inscribirse en mi canal. Si ustedes están gustando, les gustan estos videos, ¿no? Para mí es muy bueno tener inscripciones, ¿correcto? Y pedirles también que compartan con amigos de la profesión o quieran aprender a asistir a estos cursos, ¿correcto? Lógicamente que inscribiéndose. Pues bien, entonces, ahora ya vamos a pasar a la parte del método en sí, ¿correcto? Entonces, practiquen esto, traten siempre de localizarse bien en el tema, y practíquenlo, hagan diseño, ¿no? Si tienen un transportador, mejor todavía, o un computador y tienen un sistema de gráficos con ángulos, pues bien, sería muy bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos ahora a pasar al método en sí.